La globalización, consecuencias humanas, por Zygmunt Bauman. 6. 1. Nueva velocidad, nueva polarización. Para decirlo en una frase, lejos de homogeneizar la condición humana, la anulación tecnológica de las distancias de tiempo y espacio tiende a polarizarla. Emancipa a ciertos humanos de las restricciones territoriales a la vez que despoja al territorio, donde otros permanecen confinados, de su valor y su capacidad para otorgar identidad. Para algunos, augura una libertad sin precedente de los obstáculos físicos y una inédita capacidad de desplazarse y actuar a distancia. Para otros, presagia la imposibilidad de apropiarse y domesticar la localidad, de la cual tendrán escasas posibilidades de liberarse para ir a otra parte. Cuando la distancia pierde su significado, lo mismo sucede con las localidades, separadas por distancias. Pero augura la libertad de crear significados para algunos, a la vez que para otros presagia la condena a la insignificancia. Algunos podrán salir de la localidad, cualquiera que sea, a voluntad. Otros mirarán impotentes, mientras la única localidad que habitan se mueve bajo sus pies. La información flota libre de sus transportadores. La traslación y el posicionamiento de los cuerpos en el espacio físico son menos necesarios que nunca para el reordenamiento de significados y relaciones. Para algunos, la élite móvil, la élite de la movilidad, esto entraña literalmente despojarse de lo físico, la nueva ingravidez del poder. Las élites viajan por el espacio y a mayor velocidad que nunca, pero la envergadura y la densidad de la red de poder que tejen no depende de esos desplazamientos. Gracias a la nueva incorporeidad del poder, sobre todo en su forma financiera, sus dueños se mueven extraterritoriales, aunque sus cuerpos permanezcan in situ. En verdad, su poder no está fuera de este mundo, del mundo físico, donde construyen sus hogares y oficinas estrechamente custodiados, libres de la presencia de vecinos indeseados, separados de lo que pueda llamarse una comunidad local, inaccesibles para los que, a diferencia de ellos, están atados a aquella. Esta vivencia del poder sin territorio, la combinación tan misteriosa como sobrecogedora de lo etéreo con lo omnipotente, la ausencia de cuerpo físico y el poder de formar la realidad, queda registrada en el conocido elogio de la nueva libertad, corporizada en el ciberespacio, sustentado en la electrónica. Un ejemplo notable es la analogía entre el ciberespacio y la concepción cristiana del paraíso, de Margaret Warheim. Así como los primeros cristianos visualizaban el paraíso como un reino ideal más allá de la decadencia y el caos del mundo material, una desintegración palpable en el imperio que se derrumba a su alrededor, en esta época de desintegración social y ambiental, los proselitistas del ciberespacio presentan su dominio como un ideal que está más allá y por encima del mundo material. Así como los primeros cristianos presentaban al paraíso como un reino en el cual el alma humana se liberaría de las debilidades y los defectos de la carne, los campeones del ciberespacio lo aclaman como un lugar donde el yo será libre de las limitaciones de la encarnación física. En el ciberespacio, los cuerpos no tienen influencia, aunque aquel tiene una influencia decisiva e irrevocable sobre los cuerpos. Los fallos dictados en el paraíso ciberespacial son inapelables y nada en la Tierra puede poner en tela de juicio su autoridad. Ahora que el poder de dictar fallos está firmemente en manos del ciberespacio, los poderosos no necesitan cuerpos potentes ni armas materiales. A diferencia de Anteo, no necesitan vínculos con su medio terrenal para afirmar, asentar o manifestar su poder. Lo que necesitan es estar aislados de la localidad, que al ser despojada de un significado social trasplantado al ciberespacio, ha quedado reducida a un mero terreno físico. También necesitan la seguridad de ese aislamiento, una condición extravecinal, inmunidad de las intromisiones locales, un aislamiento infalible, invulnerable, traducido en la seguridad de las personas, sus hogares y lugares de juego. Por consiguiente,
La desterritorialización del poder va de la mano con la estructuración cada vez más estricta del territorio. En un estudio con el elocuente título de Building Paranoia, Steven Flusty describe la asombrosa explosión de ingenio y el frenético boom de la construcción en un campo nuevo para las áreas urbanas, el de los espacios prohibitorios, diseñados para interceptar y rechazar o filtrar a los que aspiren a usarlos. Con su don singular para acuñar términos certeros y mordaces, Flusty distingue diversas variedades de espacios recíprocamente complementarios que constituyen el equivalente urbano de los fosos y torreones de los castillos medievales. Menciona, entre otros, el espacio resbaladizo, que no se puede alcanzar debido a la distorsión, prolongación o ausencia de los caminos de acceso. Espacio espinoso, que no se puede ocupar cómodamente, defendido por artefactos tales como regaderas montadas en las paredes y activadas para ahuyentar a los que se demoran junto a ellas, o bordes inclinados para inhibir a los que quieren sentarse. Espacio aprensivo, que no se puede utilizar furtivamente debido a su supervisión activa por parte de patrullas móviles y o tecnologías a distancia que envían información a puestos de seguridad. Estos y otros espacios prohibitorios no tienen más finalidad que convertir la extraterritorialidad social de la nueva élite supralocal en aislamiento físico, corporal de la localidad. Asimismo, le dan el último toque a la desintegración de las formas locales de solidaridad y vida comunitaria. Las élites aseguran su extraterritorialidad de la manera más material, la inaccesibilidad física a cualquiera que no esté provisto del permiso de ingreso. Complementariamente, los espacios urbanos donde los ocupantes de las diversas zonas residenciales puedan encontrarse cara a cara, hablar de bueyes perdidos, abordarse y desafiarse, conversar, reñir, discrepar o coincidir, elevar sus problemas particulares al nivel de asuntos públicos y hacer de estos materia de interés particular, las ágoras privadas públicas de Cornelius Castoriadis disminuyen rápidamente en dimensiones y número. Los pocos que quedan tienden a ser cada vez más selectivos, refuerzan en lugar de reparar los daños causados por las fuerzas desintegradoras, como dice Steven Flusty. Los espacios públicos tradicionales son reemplazados cada vez más por espacios construidos y poseídos por entidades privadas, aunque frecuentemente con subsidios públicos, destinados a la congregación administrada del público, es decir, espacios para el consumo. El acceso depende de la capacidad de pagar. Aquí reina la exclusividad, que asegura los altos niveles de control necesarios para impedir que la irregularidad, la imprevisibilidad y la ineficiencia entorpezcan el curso pacífico del comercio. Las élites han optado por el aislamiento, pagan por él generosamente y de buen grado. El resto de la población se encuentra excluida y obligada a pagar el fuerte precio cultural, psicológico y político del nuevo aislamiento. Los que no pueden optar por vivir aisladamente y pagar los costes correspondientes de seguridad son las víctimas del equivalente contemporáneo de los cerramientos de la modernidad temprana. Se los coloca lisa y llanamente afuera, sin consultarlos. Se les impide el acceso al ejido comunal. De antaño, afrontan el arresto, la expulsión o una fuerte conmoción cuando ingresan en la región cercada sin advertir los carteles de propiedad privada o sin conocer el significado de las señales no verbales, pero no por ello menos resueltas, de prohibida la entrada. El territorio urbano se convierte en el campo de batalla de una guerra continua por el espacio, que a veces estalla en el espectáculo público de los disturbios en los vecindarios pobres, los choques rituales con la policía, las ocasionales incursiones de las multitudes que asisten al fútbol, pero que se libra diariamente bajo la superficie de la versión oficial publicitada del orden rutinario de la ciudad. Los impotentes y desdeñados habitantes de las áreas separadas
cada vez más marginadas y reducidas, tratan de instalar en las fronteras de su terreno, convertido en gueto, sus propios carteles de prohibida la entrada. Siguiendo la costumbre eterna de los bricoleurs, utilizan cualquier material que llegue a sus manos: ritos, indumentaria extraña, poses extravagantes, violación de normas, romper botellas, ventanas y coronillas, enfrentamientos retóricos con la ley. Estos intentos, eficaces o no, tienen la desventaja de no estar autorizados y se los clasifica en los archivos oficiales como violaciones de la ley y el orden, en lugar de lo que son realmente: intentos de presentar reclamos territoriales audibles y legibles, y así seguir las nuevas reglas del juego territorial en el que todos participan con entusiasmo. Los fortificadores, las fortificaciones construidas por las élites y la autodefensa por medio de la agresión practicada por los excluidos se refuerzan mutuamente, tal como lo predijo Gregory Bateson con su teoría de las cadenas sismogenéticas. Según ese modelo teórico, el cisma probablemente aparecerá y se profundizará hasta lo irreparable cuando se cree una posición en la cual la conducta X, Y, Z es la réplica estándar X, Y, Z. Por ejemplo, si los patrones de conducta X, Y, Z incluyen la fanfarronada, y si a esta se responde con más fanfarronada, se verá que cada grupo llevará al otro a poner excesivamente el acento en la misma pauta. Este proceso, si no se lo detiene, solo puede redundar en una rivalidad creciente y en última instancia en la hostilidad y el derrumbe del sistema en su totalidad. El patrón descriptivo es el de la diferenciación simétrica. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué sucede si el grupo B no responde al desafío XYZ del grupo A con una conducta del tipo XYZ? La cadena sismogenética no se corta, sino que sigue el patrón de diferenciación complementaria en lugar de simétrica. Por ejemplo, si a una conducta asertiva no se le responde con la misma moneda, sino con sumisión, es probable que esta sumisión provoque una mayor asertividad, la cual, a su vez, promoverá una mayor sumisión. El resultado será, como antes, el derrumbe del sistema. El efecto global de la opción por una u otra pauta es mínimo, pero para los bandos unidos por la cadena sismogenética se trata la diferencia entre la dignidad y la humillación, entre la condición humana y su pérdida. Se puede anticipar, sin temor a equivocarse, que la estrategia de diferenciación simétrica será la preferida. La diferenciación complementaria es la estrategia de los derrotados o de quienes aceptan la inevitabilidad de la derrota. Sin embargo, cualquiera que sea la estrategia elegida, algunos elementos siempre triunfarán: la nueva fragmentación del espacio urbano, la disminución y desaparición del espacio público, la disgregación de la comunidad urbana, la separación, la segregación y sobre todo la extraterritorialidad de la nueva élite con la territorialidad forzada del resto. Si la nueva extraterritorialidad de la élite huele a libertad embriagadora, la territorialidad del resto huele cada vez menos a hogar y más a prisión, tanto más humillante por cuanto la libertad de movimientos del otro salta a la vista. No se trata solo de que la condición de quedarse en su lugar, la incapacidad de desplazarse a voluntad y la falta de acceso a los mejores prados resuman el hedor agrio de la derrota, simbolizan una deficiencia en la condición humana e implican ser engañado en la distribución de los esplendores que ofrece la vida. Los alcances de la expoliación son más profundos. En el nuevo mundo de la alta velocidad, la localidad no es la misma que en la época cuando la información se desplazaba solamente con el cuerpo del transportador. Tanto la localidad como la población localizada tiene poco en común con la comunidad local. Los espacios públicos, ágoras y foros en sus diversas expresiones, lugares donde se fijan programas, se ventilan públicamente los asuntos privados, se forman, rectifican y ratifican opiniones, se realizan juicios y se dictan fallos, siguieron a la élite
a liberarse de sus anclajes locales. Son los primeros en desterritorializarse y ponerse fuera del alcance de la capacidad comunicativa del factor humano de una localidad y sus residentes. Lejos de engendrar comunidades, las poblaciones locales son como haces de cabos sueltos. Paul Lazarsfeld escribió sobre los líderes de opinión locales, quienes filtran, evalúan y elaboran para los demás residentes locales los mensajes que llegan desde afuera, a través de los medios de comunicación. Para cumplir esa función, los líderes locales deberían hacerse oír por la localidad. Necesitaban un ágora donde los locales pudieran reunirse a hablar y escuchar. En esa ágora, las voces de los líderes locales competían con las que venían de lejos, y con su convicción eran capaces de sobreponerse a los recursos de la autoridad debilitada por la distancia. Dudo que Lazarsfeld llegara a la misma conclusión si repitiera su estudio hoy, apenas medio siglo después. Recientemente, Niels Christie intentó encapsular la lógica del proceso y sus consecuencias por medio de una alegoría. Puesto que se trata de un texto difícil de conseguir, lo citaré en extenso. Moisés descendió de la montaña. Llevaba bajo el brazo, grabadas en granito, las leyes que le había dictado alguien aún más elevado que las montañas. Moisés era solo un mensajero. El pueblo, el populus, era el destinatario. Mucho más adelante, Jesús y Mahoma aplicarían los mismos principios. Son ejemplos clásicos de justicia piramidal. Veamos otro cuadro. Las mujeres se congregan en torno de la fuente, el pozo u otros lugares junto al río. Buscan agua, lavan la ropa, intercambian información y evaluaciones. El punto de partida de las conversaciones generalmente será un hecho o una situación concretos. Se los describe, compara con sucesos similares del pasado y evalúa, bien o mal, hermoso o feo, fuerte o débil. Lentamente, pero no siempre, se puede llegar a una concepción común de los sucesos. Es un proceso de creación de normas, un ejemplo clásico de justicia igualitaria. El pozo quedó en el pasado. Durante algún tiempo, nuestros países modernos conocieron los lavaderos automáticos que funcionaban con monedas, donde llevábamos nuestros trapos sucios a lavar. De paso, teníamos un poco de tiempo para conversar. Los lavaderos automáticos han dejado de existir. Los inmensos centros de compra brindan algunas oportunidades para los encuentros, pero son demasiado grandes para permitir la creación de justicia horizontal, demasiado grandes para encontrarse con los viejos conocidos, demasiado ajetreados y atestados, nunca permiten las pláticas prolongadas necesarias para sentar patrones de conducta. Añadiré a esto que los centros comerciales están construidos de manera tal que mantengan a la gente en movimiento, mirando a su alrededor, atraída y entretenida constantemente, pero en ningún caso durante mucho tiempo, por las interminables atracciones. No la alientan a detenerse, mirarse, conversar, pensar, ponderar y debatir algo distinto de los objetos en exhibición, a pasar el tiempo en actividades desprovistas de valor comercial. La alegoría de Christie tiene el mérito adicional de sacar a los efectos éticos de la degradación de los espacios públicos. Los lugares de encuentro eran sitios donde se creaban normas para permitir que se hiciera justicia y se las aplicaba de manera horizontal, con lo cual los conversadores se constituían en una comunidad apartada e integrada por los criterios de evaluación compartido. Un territorio despojado de espacio público brinda escasas oportunidades para debatir normas, confrontar valores, debatir y negociar. Los fallos de bien y mal, belleza y fealdad, decencia e indecencia, utilidad e inutilidad, solo descienden de lo alto, de regiones en las que no penetra sino el ojo más aguzado. Los fallos son inapelables, ya que es imposible dirigir preguntas significativas a los jueces y estos no han dejado dirección alguna, ni siquiera de correo electrónico, y nadie sabe con certeza dónde viven. No hay lugar para los líderes de opinión locales, ni siquiera para la opinión local, como tal. Aunque los fallos tengan poco o nada que ver con la vida local,
no existe la intención de que se los ponga a prueba a la luz de las vivencias de la gente, a pesar de que rigen su conducta, nacidos de una experiencia que los destinatarios del mensaje conocen, en el mejor de los casos, apenas de oídas, puedan aumentar el sufrimiento, aunque la intención sea provocar júbilo. Los originales extraterritoriales entran a la vida anclada a la localidad solo como caricaturas, acaso como mutantes y monstruos. De paso, expropian los poderes éticos de los locales y los privan de los medios para reducir los daños.